Hola, ¿cómo estáis? Vamos con la segunda ley de Soddy-Fajans, que antes hemos comentado que en esos años todavía no estaba muy completada, porque esa ley lo que afirmaba es que cuando un núcleo se descompone mediante una desintegración beta, nosotros teníamos aquí un Z más uno. Entonces vamos a ver que hay muchos tipos de desintegraciones beta y que no siempre nos vamos a encontrar con un Z más uno, ¿de acuerdo? Pero en 1913 lo que era muy probable era encontrarse con esta situación, donde esta partícula beta correspondía a la emisión de un electrón desde el núcleo, ¿vale? Hasta 1913. Pasado un poco más el tiempo, metiéndonos ya en la década de los 30, nos damos cuenta que aparte de esta desintegración, aparte de esta segunda ley, teníamos dos casos más, ¿de acuerdo? Tenemos la desintegración o decaimiento beta, que es la desintegración nuclear radiactiva en la que se emiten partículas beta y neutrinos. Aquí Soddy y Fajans no fueron capaces de determinar que la masa debía de conservarse siempre. Me explico. Aquí nosotros tenemos un núcleo. Después tenemos un núcleo residual, que se produce a través de la descomposición del primero, más un electrón. Pero no eran capaces en aquellos años de determinar que la masa que tenemos nosotros aquí era igual que la masa que tendríamos nosotros aquí y aquí. La masa no era constante, no se producía, no se producía la ley de conservación de la masa. Eso nos dimos tiempo después. Y no se producía la conservación de la masa puesto que faltaba algo de masa aquí. Una masa muy pequeña, muy minúscula, pero muy importante. Esa masa, veríamos posteriormente, Wolfgang Pauli en 1930 determinó que era la masa de un neutrino, una partícula muy pequeña, súper difícil de detectar, pero con una masa que es justamente la que necesitábamos nosotros en los productos para poder equipararlo a los reactivos, ¿de acuerdo? Nosotros siempre tenemos reactivos y productos, ese núcleo se desintegra, su masa tiene de alguna forma que extenderse en su totalidad, pero faltaba masa en ese punto. Entonces, Pauli en 1930, mediante la ley de conservación, se da cuenta de que hay partículas muy pequeñas, con una masa tan sumamente chica y difíciles de detectar a las que llamamos neutrinos, ¿vale? Bueno, pues dentro de la desintegración, en esta ley, que es la ley segunda, comentábamos que la desintegración o decaimiento beta es la desintegración nuclear radiactiva en la que se emiten partículas beta y neutrinos. Por eso hemos hecho hincapié en los neutrinos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta pregunta? Algo que no hemos visto, algo que ahora mismo se nos puede escapar a nuestro entender porque jamás nos lo han comentado, ¿de acuerdo? Nunca nos lo han comentado. ¿Qué pasa en un núcleo? En un núcleo pasan muchísimas cosas, pero hay una de ellas que es espectacular. Espectacular. Nosotros siempre hemos entendido que en el núcleo tenemos protones y neutrones y que los protones y los neutrones tienen su identidad. Bueno, pues no es así, ¿vale? No es así. A veces los protones, y ahora lo veremos, a veces los protones pueden convertirse en neutrones y los neutrones pueden convertirse en protones, ¿vale? Y esa es la naturaleza, y esa es la naturaleza de lo que vamos a explicar después como la fuerza nuclear débil. Nosotros podemos transmutar partículas una en otra. ¿De acuerdo? Lo veremos después con un ejemplo para que lo entendáis bien. Pero eso que estamos ahora mismo nosotros contando nos sirve para pensar que las reacciones nucleares súper chiquititas que se realizan dentro de los núcleos pueden ser de la siguiente forma. Esto es una desintegración beta, en el sentido que vamos a tener una partícula beta que en este caso va a ser un electrón que sale del núcleo, 1913. Pero posteriormente nosotros nos damos cuenta que en el núcleo no solo van a salir electrones, sino que también van a salir unas partículas llamadas positrones, que son como los electrones, pero con carga positiva. ¿De acuerdo? Entonces, en el núcleo podemos ver lo siguiente, que un neutrón que está tranquilamente allí pasa a ser un protón. Un neutrón pasa a ser un protón. Y en ese proceso del núcleo, inmediatamente del núcleo sale un electrón y un antineutrino, que es la antipartícula del neutrino. No nos vamos a meter aquí porque eso es física de partículas, pero es para que nosotros nos hagamos una idea de que esta partícula
con esta partícula si igualamos en masa esa reacción que nosotros tenemos ahí. Si no estuviera, esto en masa no es igual que esto. Pero necesitamos una partícula que se llama antineutrino y que se detectó en su momento, experimentalmente se detectó mucho después que teóricamente, experimentalmente se detectó después y daba explicación a que las sumas de las masas tienen que ser constantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues un neutrón puede pasar a un protón. Vamos a ver un ejemplo. El 137,55 cesio. ¿De acuerdo? El cesio 137 es un elemento radiactivo que por decaimiento beta, o sea, va a sufrir una desintegración. Este núcleo va a pasar que es radiactivo y pasa a otra cosa que es más estable. Un núcleo radiactivo como este pasa a un elemento como el bario. El bario 56,137. Pues fijaos, aquí nosotros teníamos el número de protones que era 55. Y fijaos que de 55, que es el número de protones, se ha bajado en 1, perdón, se ha subido en 1 y hemos pasado a 56. ¿Qué ha pasado? Se ha creado un protón. El número atómico ha crecido en una unidad. ¿Y esto cómo puede ser? La única explicación tangible a eso es que uno de los neutrones que había dentro de ese núcleo, uno de los neutrones que había aquí dentro, uno de los neutrones que había aquí dentro, se ha transformado en protón. Se ha sufrido esta reacción. Entonces, si un neutrón pasa a protón, del 55 pasamos al 56 y se crea un elemento nuevo que es el bario. Pero, acompañado de ese núcleo residual, obtenemos un electrón que sale del núcleo y un antineutrino que también. Veíamos eso experimentalmente, ya eso lo hemos visto. ¿De acuerdo? Tú tienes tu bario, esto se desintegra en bario y de pronto ves un electrón por un sitio y un antineutrino por otro. Eso lo hemos visto experimentalmente. Y a este proceso nosotros lo llamamos decaimiento beta menos o desintegración beta menos. En el examen, si a nosotros nos da una reacción y nos pone los huequecillos para que lo determinemos, que sepamos que si tenemos una desintegración beta menos, o sea que si el núcleo reactivo se desintegra en algún proceso llamado de esta forma, tenemos que saber que un neutrón pasa a ser un protón. Y esta es una reacción ejemplo. ¿Vale? Pero puede suceder lo contrario. Podemos tener un protón en nuestro núcleo tranquilamente y ese protón transmutarse a un neutrón. Un protón pasa a un neutrón y automáticamente una vez que eso se transmuta, una vez que eso sucede dentro del núcleo, con ese neutrón que aparece también un positrón y un neutrino. O sea, el cambio de protón a neutrón hacen aparecer tres cosas. Al propio neutrón en sí mismo, dentro del núcleo, pero saliendo automáticamente, saliendo disparados cada uno por un lado a un positrón y a un neutrino. Una reacción ejemplo sería la descomposición del sodio 22, el isótopo 2211 del sodio. Fijaos, yo tengo 2211 sodio y de pronto el 11 pasa al 10. Ya no estamos de acuerdo con la segunda ley. ¿Os acordáis? Teníamos en la segunda ley que un Z pasaba a un Z más 1. Ahora en el decaimiento beta más, que también es un decaimiento beta, una desintegración beta, lo que pasa es que es tan escasa, que Soddy y Fajans no la detectaron. Entonces en su segunda ley aparece una desintegración beta menos, donde tenemos la presencia de un electrón, pero aquí tenemos la detección de un positrón. ¿De acuerdo? Esta parte de la ley, si hubieran tenido los medios, se hubieran dado cuenta todo temprano de que un protón también puede pasar en un neutrón soltando positrones y neutrinos. Bueno, por lo que estaba comentando es que el sodio 2211 pasa al neón 2210, se pierde un protón. ¿Por qué? Porque ha cambiado, liberándose, muy importante, el positrón y un neutrino. Bueno, pues esta es la manera de entender la desintegración beta. La desintegración beta no solo está unida a la emisión de electrones en el núcleo, sino también a la emisión de positrones en el núcleo, y siempre acompañados por los neutrinos o los antineutrinos. ¿De acuerdo?
Eso por un lado. Vamos a ver por qué sucede esto. Lo chulo. Esto no está en el libro. Esto ya es de física mucho más avanzada, pero es para que veáis qué es lo que está sucediendo. Y nos metemos en terrenos que nos dan explicación, no aprendernos las cosas por lo que nos aprendemos, sino para que veáis que todo tiene un sentido. Fijaos, protones y neutrones. Nos acordaremos que en los primeros vídeos nosotros dijimos que tanto el protón como el neutrón están compuestos por 3 quarks. Y nosotros hablamos del quark azul, del quark verde y del quark rojo. ¿Os acordáis? Y a eso, por decirle de alguna manera, lo llamábamos carga de color, que es como se denomina. Bueno, pues hay una cosa que tenemos nosotros que saber en el núcleo, en los nucleones que comportan el núcleo. Una cosa muy importante es que dentro de cada nucleón, dentro de los protones y dentro de los neutrones, tenemos 3 quarks, pero aparte de la carga de color azul, verde y rojo, tenemos nosotros una referencia que es un tipo de una constitución que tiene cada uno de los quarks, a la que nosotros vamos a llamar up y down. Quiere decir, nosotros todos los quarks que pertenecen a los protones tienen dos quarks up, ¿vale? Dos partículas que se llaman up, los quarks tienen 6 nombres, pues up y up, dos quarks que son up y un quark down, ¿de acuerdo? Es una característica que tienen los protones. Dos quarks up y un down. Es que no queremos entrar en cromodinámica cuántica porque si no, no le haríamos más. Mientras que los neutrones tienen dos quarks down y uno up, ¿vale? Arriba y abajo. ¿Cómo determinamos? Quiere decir, hay otras características dentro de los quarks en las que no vamos a entrar, pero que entendamos que nosotros diferenciamos los protones de los neutrones por el tipo de up o por el tipo de down que tiene. Mientras este tiene dos up, este tiene uno solo. Mientras este tiene dos down, este tiene uno solo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Este es el protón y este es el neutrón. Nosotros nos acordamos, cuando vimos los primeros vídeos, acordáis que teníamos colores. Estos quarks siguen teniendo el azul, el rojo, el verde, y que había unas partículas que eran los gluones que viajaban de quark a quark, cambiando el color tanto del que salía como del que llegaba. ¿Os acordáis que el rojo dejaba de ser rojo, se convertía en verde, el gluón saltaba, y donde iba, que si iba a uno rojo, pues lo convertía en azul, y así. El gluón era una partícula, una especie de pegamento que mantenía a los quarks unidos. Bueno, pues ese gluón era una partícula que da explicación a la fuerza nuclear fuerte. ¿Lo acordáis? Bueno, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos que dentro de las características de los quarks, este podría ser rojo, este podría ser verde y este podría ser azul. ¿De acuerdo? Dentro de esas características que están asociadas a la carga, al spin, a un montón de cosas, dos up y dos down. Dentro de esas características, ¿qué pasa? Que a veces un neutrón que está compuesto por un quark down, ese quark down pasa a un quark up. Se transmuta a un quark up. Y eso lo hace porque hay una partícula que se llama bosón, ¿vale? Bosón, que es la encargada de cambiar de down a up o de up a down. Y cada vez que hay un cambio de down a up, aparece una partícula que es la encargada de que ese proceso se determine, que se llama bosón menos. O sea, automáticamente, igual que lo que hacíamos con el color, en el momento en que un quark down pasa a un quark up, automáticamente se pone en juego, aparece una partícula llamada W-, ¿de acuerdo? Que es el bosón menos. Entonces pasamos de un neutrón, esto de un neutrón pasa automáticamente a un protón. Eso es lo mismo, ¿de acuerdo? Es que esto ha cambiado a U, de pronto cambia a un par. No que tengamos dos dibujos y de una partícula viaja a otra partícula, sino que tenemos una partícula y dentro de esa partícula el D pasa a U. Y eso se ha encargado de hacerlo W menos, ¿de acuerdo? Que es el bosón menos. Pues en un tiempo tan pequeño, que es imperceptible a la naturaleza humana, ese W menos, esa particulita que se encarga de pasar de un quark a otro, de un tipo de quark a otro, se desintegra. Y W menos se desintegra en un electrón
y en un antineutrino. En un tiempo tan sumamente pequeño que es casi indetectable. Pero lo que sí detectamos es que cuando pasamos de un neutrón a un protón, sí vamos a ver un electrón y un antineutrino. Pero eso existe porque se ha desintegrado esta partícula que es la portadora de la fuerza, que es como nosotros los físicos denominamos en cromodinámica cuántica ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces pasamos de D a U con una partícula que automáticamente ya está, se desintegra, formando lo que nosotros vemos después, que son los electrones y los antineutrinos. Esto es física nuclear de quinto de carrera, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en ningún proceso más, pero no me gusta contar las cosas sin que vosotros sepáis el por qué. Entonces, si alguien os dice, oye, ¿por qué el protón se convierte en neutrón? Pues cualquiera en segundo de bachiller dice, porque sí, porque ponía P, flechica N y tal. Pero no, que sepáis que un protón puede convertirse en un neutrón o un neutrón en protón, porque hay una partícula que se encarga dentro de los quarks en cambiar la naturaleza de ellos. Y en el momento en que cambia su naturaleza, esto se desintegra, apareciendo lo que vemos. Bueno, pues con el protón pasa exactamente lo mismo. El protón tiene dos up y uno de los up se convierte en down. ¿De acuerdo? Esto pasa esto. No es que sea lo que he comentado, no es que son dos partículas que van la una con la otra. No, sino que esta U se convierte en D. Y al convertirse en D, se libera un bosón más. ¿De acuerdo? Y ese bosón más se desintegra automáticamente para convertirse en positrón y neutrino, que es justamente lo que vemos nosotros en, en este decaimiento beta más. ¿De acuerdo? El protón pasa a neutrón, más en este momento el protón pasa a neutrón y esto se fulmina y aparece E más y neutrino. ¿De acuerdo? Esa es la explicación. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Bueno, pues es el decaimiento beta, la desintegración beta. Hasta ahora no hemos hecho gran cosa. Simplemente lo más importante de todo lo que hemos visto, aparte de todo lo que estoy contando, es estas dos reacciones ejemplo. Que un 55 puede pasar a un 56. Estamos aumentando el número de protones y aumentamos el número de protones porque algún neutrón se ha convertido en protón. O tenemos un 11 y pasa a un 10. Los protones eran 11 y ahora pasan a 10. ¿De acuerdo? Desaparece un protón para darle más margen a un neutrón. Eso es lo que tenemos que tener nosotros claro. Y ver las particulitas que se destacan. Los positrones, los electrones, los neutrinos y los antineutrinos. Tal como tenemos aquí. Bueno, pues este es el decaimiento beta. Aparte de la desintegración beta tenemos un aspecto importante, lo vamos a dar muy por encima, pero que es importante, que es una cosa que suele aparecer muchísimo también en reacciones nucleares. Y es que tú tienes un núcleo y tienes tus electroncillos dando vueltas alrededor del núcleo. Bueno, pues ahora llega el núcleo y pilla un electrón que casi siempre está muy cerca del núcleo. Los electrones están dando vueltas, ¿vale? Pues el núcleo absorbe un electroncillo de los que está más cerca de él, lo pilla literalmente, ¿de acuerdo? Y cambia el núcleo, cambia a otro núcleo. Es lo que se llama una captura electrónica. Una captura electrónica, cuando tú tienes un núcleo y ese núcleo absorbe un electrón que está circundándolo, cambiando el núcleo a otro más un neutrino. ¿De acuerdo? Un ejemplo, el 81 Krypton 36, que capta un electroncillo muy cerca del núcleo, lo capta y al captarlo, fijaos lo que le ha pasado a la carga. Ha disminuido en una unidad. ¿Por qué ha disminuido en una unidad? Porque el electroncillo es negativo. Ha colisionado contra el núcleo, ha sido absorbido, quitándole una carga positiva a lo que tenía. De 36 pasa a 35. La parte negativa resta. De 36 pasa a 35 y como buen número atómico, si nosotros vamos a la tabla periódica, vemos que el bromo es el que tiene Z igual a 35 más un neutrino. Bueno, pues espero que esto no haya sido demasiado complicado, ¿de acuerdo? No vamos a entrar ni la teoría va a ser tan ardua. Lo que sí es importante es que no nos saquemos las cosas de la manga. Aquí en el libro pues prácticamente no explican nada de lo que yo he contado. Pero sí es que es muy importante que eso, como los físicos nucleares determinamos, lo tengamos muy claro. ¿Por qué las cosas suceden por lo que suceden? Esto es mucho más complejo, pero no hacemos una idea de que los quarks dentro de las partículas, dentro de los nucleones, tienen un papel vital.
Bueno, pues espero que os hayáis enterado de todo. Si veis que hay alguna duda, me lo contáis. Y seguimos con la teoría, que ya nos queda poquito para empezar. Un saludo.